Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Ya nos acompaña, lo habíamos anunciado antes de la pausa, Raúl Noblecilla, que es asesor jurídico del presidente Pedro Castillo. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Nicolás, por la oportunidad. Buenos días. A ver, cuando recién digeríamos la información sobre el habeas corpus, ¿no?, aprobado en favor del presidente Pedro Castillo, el Tribunal Constitucional, que le quitaba el piso totalmente a la denuncia por traición a la patria, aparece una nueva denuncia, ¿no? Esta la realiza el movimiento Integridad y es a raíz de la cuestión de confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en el Parlamento. La denuncia dice que es ilegal lo que ha hecho Aníbal Torres. Y la pregunta es, más que ilegal, se declara inadmisible y se acabó el asunto. ¿Por qué llegar al extremo de decir que es ilegal? Nicolás, estamos, para entenderlo gráficamente, ante tirada de dados. Hoy le toca en turno tirar los dados a este señor Lasarte Molina, a este abogado. Del Movimiento Integridad. Del movimiento, una ONG Integridad, para ver si le resulta este nuevo intento que para nosotros no es más que un intento de desestabilización democrática en el país. Se discute en esa denuncia si la ley es orgánica, ordinaria. Nicolás, no es que no quiere entrar, digamos, a los fundamentos jurídicos de esa denuncia, que déjame permitirme decir, es un nuevo mamarracho de la oposición. A razón de que el primer mamarracho de la oposición, que tuvo que ser corregido por el Tribunal Constitucional, fue algo así, una suerte de tirar dados a ver si sale el 6-6. A ver si pasa o no pasa. A ver si nos liga esta vez, como dicen los muchachos. A ver, Nicolás, ¿qué hay detrás de esta nueva denuncia constitucional de este grupo Integridad? Existe el abogado Lasarte Molina. ¿Quién es Lasarte Molina? ¿O quién dice Lasarte Molina ser? Ayer lo estuve escuchando en alguna entrevista, creo que en RPP, si mal no recuerdo. Bueno, en fin, él dice ser un abogado, él dice ser un patriota, él dice luchar por la democracia, él dice tener vínculos con, digamos, con empresariados en su calidad de abogado. Y con políticos también, me imagino. Y con políticos, ahora vamos a explicar. Pero no dice algo, y es importante, y acá, no sé, si nos está escuchando el señor Lasarte Molina, hay que transparentar. En estos momentos no solo hay que serlo, sino hay que aparentarlo. Entonces, ¿por qué no transparenta el señor Lasarte Molina, cómo se financia esa ONG o esa fundación que tiene 5.000 voluntarios? Él mismo lo ha dicho. ¿Cómo? ¿Quiénes están en el consejo directivo? No porque lo obligue Raúl Noblecilla, simplemente por un gesto democrático. ¿Y por qué lo digo, Nicolás? Y aquí está, yo no diría lo grave, pero sí donde tenemos que ser muy acuciosos. Lasarte Molina, quien es apoderado de esta ONG Integridad, trabajó 12 años como vicepresidente del grupo económico más importante del Perú y uno de los más importantes de América Latina. Nos referimos a Intercorp. 12 años fue vicepresidente. ¿Cuándo renuncia el señor Molina Lasarte? Renuncia un 31 de julio del año 2021. Valgan verdades, y cierto es, con la asunción del gobierno constitucional de Pedro Castillo. Hay una suerte de desmarque de este señor con este grupo económico, el más importante del Perú, que tiene entre sus negocios bancos, colegios, centros comerciales, farmacias. Recordemos este tema que aún sigue en litigios por el tema monopólico de estas farmacias, Incafarma, BTL, me parece, no sé. La cosa es que hay unos litigios. Ahora, este señor presenta esta denuncia, pero hoy, ante la SUNAT, sigue siendo apoderado de Inretail Incafarma. Es decir, hoy mantiene vínculos con ese conglomerado o ese grupo
empresarial que lo lidera el señor Rodríguez Pastor. Ok, pero a veces es una especulación, pero es una especulación en el sentido de, pregunto, Ajá. que lo tacha para presentar una denuncia constitucional. Escúchame, es que por eso yo vuelvo un poco a transparentarnos, porque estamos en un momento tan álgido, Nicolás, que es bueno transparentar. Para saber cuáles son sus motivaciones. Así ¿Usted es, considera que de pronto a lo que quiere llegar es que él trabaja para grupos de poder que quieren sacar al presidente del sillón no presidencial? lo estoy diciendo así, pero lo que quiero explicar es lo siguiente, y es bueno. Y si me permites también, Sí. Nicolás, humildemente, porque ¿quién soy yo? Una persona más que trata de poner su grano de arena por el sistema democrático de nuestro país. Pero sí sería bueno que el señor Rodríguez Pastor deslinde con este señor, que deslinde, que diga que este señor no está relacionado con él, aun cuando aparece como apoderado en una de sus empresas más importantes, que es el grupo de las farmacias, porque necesita la población tener transparencia, Nicolás. Entonces, yo tengo dos cosas que decirte acá. Primero, que la nueva denuncia, que también hay que decirlo, ¿quién la está haciendo suya? ¿Sabes? Patricia Chirinos. Entonces, claro, ella es congresista, nadie lo duda. Que tenga 1000 problemas y 1000 defectos, pero sigue siendo congresista. Claro. Y tiene la atribución. Alguien ¿no? tiene que recogerla, Así ¿no? es. Pero no, o sea, a lo que voy es, señores, transparentemos. Porque tengo razones suficientes para dudar, por lo menos, que dentro de este nuevo intento de tirar los dados, puede estar condicionado, como tú también, no es que lo afirmes, sino también te puede quedar la duda sana por decirlo De que el de un modo. empresariado no apoya la gobernabilidad en este país. Yo no diría el empresariado, yo diría que hay empresarios que sí apoyan, hay empresarios que no se comen ese cuento del comunista, del terrorista, hay empresarios que están, y yo creo que el señor Rodríguez Pastor no veo que sea un mal empresario, al menos hasta hoy aparenta ser un buen empresario, y necesitamos de empresarios como Rodríguez Pastor, seguramente, pero necesitamos que se transparenten también, porque es peligrosísimo que el grupo de poder o económico, empresarial privado más importante del país y uno de los más importantes de América Latina tenga, digamos, de hombre de confianza aún a quien presenta una denuncia constitucional que, vuelvo a repetir, no solo es un mamarracho jurídico, sino tendría o podría tener ligazón con grupos que no aceptan hasta hoy el triunfo democrático del presidente. Bueno, hace unos meses se señalaba que estos grupos, grandes grupos económicos, manipulaban los precios en los mercados, ¿no? O sea, cuando en realidad también ocurre en el mundo que ahí existe una inflación, ¿no? Pero eso fue lo que se dijo en su momento. Seguro, Nicolás. Yo vuelvo un poco a insistir que quitémonos ese absurdo de que esto es un gobierno comunista, es un gobierno terrorista, es un gobierno que le quiere quitar todo a todo el mundo. Señores, ya pasó más de 1 año y medio. Esa pataleta solamente responde a los que no quieren reconocer. No es que no asimilen, ¿eh? No quieren reconocer que un presidente venido de una de las zonas más... ¿Confianza provoca? Sí, por supuesto, pero estamos en eso, estamos en un golpe a golpe y no estamos pensando. Claro, pero ¿cuál es el mea culpa? Usted es asesor jurídico del presidente, imagino que Más usted que le puede... asesor jurídico, un asesor como podemos ser todos, el Correcto. presidente... Oye, Pero ojo, Nicolás, entre el cuatro presidente- paredes usted no le dice el presidente. presidente- Ayer lo he escuchado al presidente decir, tenemos que dialogar. Es lo único que corresponde, porque si no esto nos vamos al hoyo todos. No, esto último lo he agregado yo, pero básicamente es leer entre líneas lo que Es muy quiso decir. responsable tu agregado, porque es cierto, Nicolás. Claro, Si pero no de ahí diálogo, van al Parlamento y presentan esta cuestión de confianza. Entonces, A ver, la cuestión, todo dentro del marco de la ley es permitido. Todo fuera del marco de la ley no es lícito. lo mismo podría decir el señor del Movimiento Integridad. En el marco de la ley voy y presento una denuncia constitucional. Pero yo no te estoy criticando el hecho de que constitucionalmente Cualquier uno ciudadano pueda lo puede hacer, presentar sino una quién es y denuncia. cuáles son sus motivaciones, Yo lo o que transparentar. Lo que estoy motivando es por qué no transparentamos, por qué no decimos la verdad, por qué tenemos grupos de juristas que deberían regresar a las aulas, que fueron los que hicieron este mamarracho de la supuesta traición a la patria. O sea, bueno, ellos están no solo desprestigiando, si tú ves las encuestas hoy,
de encuestas muy vinculadas y muy conservadoras, existe un claro ascenso de aprobación de nuestro presidente constitucional. ¿Y qué sucede en la otra orilla? Cada vez se van golpeando los golpistas. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, no sé, esa es una palabra suya, golpista, pero sí creo que en este tire y afloja el Congreso no. A ver, si tendríamos que puntuar, digamos, se está perdiendo, ¿no? Esa es una apreciación personal. Ahora, sí me llamó la atención por parte de este señor de Movimiento Integridad que, además de la denuncia constitucional, quiere eliminar esta ley de reelección de congresistas, ¿no? Claro, ayer lo estaba explicando. Y vuelvo un poco. Todo es factible. La oposición no es solo factible, es necesaria en democracia. Nicolás, ¿cómo se puede entender democracia sin oposición? Es imposible. Pero tenemos que tener una oposición, vuelvo a repetir, responsable. No solo responsable, sino transparente, no con triquiñuelas, no llamando a los grandes juristas de la nación, los que estuvieron siempre involucrados desde el gobierno de Fujimori hasta nuestros días, para que sean ellos los morales o la reserva moral de la justicia en nuestro país, no con una fiscal, perdóname Nicolás, y hay que decirlo, la señora Lady Camones, la señora Patricia Benavides han sido denunciadas hace más de 60 días y no tenemos un número de carpeta. Señores, algo no está yendo bien. Y entonces ellos, ¿qué buscan transparentar ellos? Y lo están consiguiendo, ¿ah? Y a lo mejor no coincides conmigo y tienes todo el derecho de no hacerlo, pero yo sí te digo, aquí podemos estar hablando de una gran organización muy criminal que está buscando no solo desestabilizar al país, sino asaltar el Estado. Y asaltar el Estado mediante un plan considerado para nosotros, o a título personal lo digo, un plan golpista. Y no de ahora. Si tú revisas desde antes de la asunción del mando de nuestro presidente constitucional, ha sido una suerte de esa, una suerte de buscar derrumbar la democracia en nuestro país. Hablábamos sobre la forma, hablemos ahora sobre el fondo. Yo comenzaba la entrevista preguntándole, ¿es ilegal? Es decir, para ver si prospera o no prospera esta denuncia constitucional, en su opinión, ¿no? En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque francamente es aquí como decir es inadmisible y se acabó el asunto. No va la cuestión de confianza y no suma, digamos, en esta que se dice la bala de plata. Pero decir ilegal es decir, hay una infracción aquí. ¿No? Eso es lo que sustentan ellos. Correcto, ¿no? Pero nuevamente le pregunto, ¿esto es ilegal? O sea, ¿puede ser ilegal que uno presente una cuestión de confianza? Es simplemente inadmisible y se acabó el asunto. Pero es que a eso voy, es que no se está razonando como tú invitas, a un razonamiento jurídico, un razonamiento de materia. Se está razonando con la aritmética simple y torpe del cuentavotos. Vale decir, Nicolás, seguramente va a ser admitida, porque cuentan con votos para su admisión. Pero yo te pregunto, Nicolás, y pregunto a los que nos están escuchando, y les pregunto a ellos mismos que votaron por traición a la patria y hoy seguramente votarán por este nuevo mamarracho jurídico, si es que tienen algo de reflexión en su voto, o es simplemente un tema de orden. Señores, ¿cuántos votos? ¿Cuántos congresistas? Eso no ayuda a la democracia, Nicolás. Eso no ayuda. Lo bueno, por decir lo bueno en todo esto, es que ese lado de la sinrazón y la falta de pueblo que te convierte en ilegítimo es algo que tiene la oposición. Pero no porque uno se la haya puesto, sino porque ellos la han construido. Ellos han construido esa imagen a la población que hoy se puede ver claramente en estas encuestas, que vuelvo a repetir, correcto, no quiero hablar mal de CPI, nada, pero son encuestas que de alguna manera uno también a veces levanta sospecha, ¿no? Por sus tendenciosos números, pero aún con tendenciosos números hay un claro ascenso de nuestro presidente constitucional y un cada vez más, por decirlo así, declive de la oposición. ¿Cuál debería ser, qué debería ocurrir? Porque ayer el abogado Benji Castillo, el abogado Benji Espinosa, el abogado del presidente Castillo, anunciaba que iban a presentar un habeas corpus por ya lo que vendría a ser hoy el único caso, ¿verdad? Que es la denuncia de la fiscal de la Nación. Quizá el Tribunal Constitucional se genere un precedente o se va a analizar por separado. Pero la consulta es, ¿cuál debería ser, qué debería de pasar cuando menos entiendo, hay de todas maneras
denuncias que tienen que ser investigadas contra el presidente Castillo y su entorno. ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Cuál debería ser las formas? Como dicen, cuando acabe su gestión en el 2026. Es interesante tu pregunta, Nicolás. Porque usted habla de transparentar. Sí, por supuesto. Y yo supongo que el presidente Castillo también quiere transparentar. Así es. No, es muy importante tu pregunta. Y yo parto de algo que es así. ¿Qué deberíamos y qué debemos? ¿Qué debemos, Nicolás? Debemos sujetarnos a una Constitución que nosotros somos los primeros en que la denunciamos, no ahora, sino desde que fue escrita a sangre y fuego por la dictadura fujimorista, en que esa Constitución no solamente no nos representa, sino es una Constitución que tiene que ser cambiada por muchos aspectos. Pero, Nicolás, nosotros que hemos luchado contra esa Constitución, somos los primeros en decir, tenemos que reconocerla. Es nuestra Constitución hoy es nuestra Constitución. Entonces, la pregunta se responde por sí misma. No es qué deberíamos, es qué debemos. ¿Y qué debemos? Que el presidente constitucional de la República tiene, por decirlo así, algunas condiciones para poder ser acusado. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que sujetarnos a eso. Eso por un lado. Otro lado muy importante, Nicolás, también, para más que aclarar, para seguir reflexionando, es, ¿acaso el presidente Pedro Castillo no ha asistido a los llamados, digamos, para nosotros, hasta autoritarios del Ministerio Público? Se ha ido. Pero se ha mantenido en silencio. Dos cosas ahí. Gracias, porque me había adelantado, porque es una pregunta que tienes todo el derecho de preguntarla. El guardar silencio es un derecho fundamental de la defensa. Te lo digo como abogado. El derecho a guardar silencio está reconocido en los sistemas democráticos del cual nosotros somos parte. Nuestra Constitución avala esas libertades de poder guardar silencio. Y entonces, ¿por qué nos tenemos que ver obligados a una Marita Barreto, por ejemplo, cuando nos dice que no existe el derecho a la presunción de inocencia? Que tú me tienes que demostrar que no me robaste, no yo te tengo que demostrar. Entonces, la fiscal Marita Barreto, muy entusiasta en este plan, al que yo también llamo desestabilizador de la democracia, por lo menos nos te está respondiendo la pregunta. Pero yendo un poco más a lo particular, el presidente ha respondido. Lo que pasa con el presidente, ahora, hay una teoría de defensa que la maneja mi colega, el doctor Benny Espinosa, y no somos nadie para nosotros decirle al doctor Benny Espinosa qué hacer o qué no hacer dentro de su teoría de defensa. Y si su teoría de defensa es ir y responder lo que en ese momento considera necesario... Es su estrategia, claro. Pero usted habla de transparentar... ¿O qué queremos, perdón, que Nakazaki defienda a nuestro presidente? Claro, pero usted habla de transparentar. Y yo digo, entonces hay que tratar de transparentar también, para que la ciudadanía sepa realmente qué responde el presidente. Usted habla de respetar la Constitución del 93 y, sin embargo, este gobierno, con la cuestión de confianza, insiste en que debe la ciudadanía, ¿no?, decidir si se cambia o no la Carta Magna. Entonces, no tiene mucho sentido una cosa con la otra. ¿Pero por qué no tiene sentido? Es el sentido que le queremos dar, pero... Eso es democracia, pues, Nicolás. Democracia es sujetarnos a la ley y permitirnos toda la libertad hasta el extremo que colisione con tu libertad o con tu derecho. Y eso es lo que nuestro presidente constitucional, en legítima libertad, lo está haciendo. Claro, pero cuando colisiona de uno y otro lado, el tema es que el ciudadano o ciudadana que nos están viendo en este momento dice, ¿hasta cuándo se van a seguir peleando? Vamos a seguir Nicolás, con esta crisis. Me gustó mucho tu asombro y también tu protesta sobre ese edificio o ese monumento de la inoperancia y la corrupción de los últimos años. 52 años. 52 años. Y qué bien que nuestro presidente Pedro Castillo se haya puesto en orden y esté diciendo. Eso de eso. Pero ¿sabes quién no quiere que pasen esas cosas? Aquellos que intentan vacar a nuestro presidente constitucional. Y sépase que no lo vamos a permitir. No porque no queramos, sino porque tenemos la razón y tenemos al pueblo de nuestro lado. Doctor, tenemos que ir terminando. El abogado del presidente, Benny Espinosa, también habló de una lección jurídica, ¿no? Este fallo del Tribunal Constitucional. ¿Usted piensa lo mismo? Digamos, y además adelantó que iba a presentar el habeas corpus para ya la denuncia de la fiscal de la Nación.
¿Ese es un poco el camino? ¿Ese es el camino que va a seguir hoy? ¿Que ingresen denuncias, ingresen habeas corpus? Mira, Nicolás, al hablar de la frase de Benny Espinosa, entiendo, es una frase de emoción, de gratitud a su trabajo, porque hay que reconocer muy buen trabajo el de colega Espinosa, pero no estamos nosotros para sorprendernos, o no deberíamos sorprendernos, porque lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es lo correcto, en este caso. Bueno, En este tenemos caso es lo un intérprete pero del por máximo eso, de la... así es. Que Entonces, afortunadamente, ¿no? Porque si no... Entonces, pero no es para decir, Dios nos ha dado la razón. No, no es que nos den la razón. Es lo que toca, a su opinión. Es lo que toca, nuevamente, insisto, es lo que toca en ley. Ahora, en derecho. aún así, hoy sesiona la comisión permanente y van a evaluar el informe. Bueno, ¿Qué tendría que pasar ahí? nada. Lo que tendría que pasar, que no han agendado la cuestión de confianza, lo que tendría que hacer es que hay muchos congresistas valientes en esa trinchera convertida por los golpistas en una trinchera antidemocrática. Un congresista valiente debería hoy ante el Pleno, como cuestión previa, decir que se tiene que debatir, porque eso manda. Claro. Eso manda Pero la debatir ley. o mandarle al archivo, digamos. No, que se debata, tiene que debatirse. Y si se manda al archivo y no se debata, lo tenemos que asumir, no por capricho. No me refiero a la cuestión de confianza, me refiero a la denuncia. Ah, no, su trámite. Tiene 10 días, me parece, ¿no? Para que pase y puedan darle trámite. Se lo van a dar, Nicolás, y no porque uno sea más adivino. Es que vuelvo a repetir, aquí no hay razones, acá hay número de votos. Gracias. No, Nicolás, gracias a ti. Raúl Nolesía, asesor jurídico del presidente de la República. Vamos ahora a hablar de la ministra de Desarrollo.